Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de las tertulias de la réplica de Popular Televisión Melilla, como todos los jueves, como ya saben. En el programa de hoy pues tenemos a unos invitados diferentes, y es que, como bien saben, si ven este programa, pues siempre o casi siempre pues contamos con representantes de los principales partidos políticos de Melilla, pero hoy vamos a basar el programa pues en la situación económica a raíz de una aduana comercial que sigue cerrada, a pesar de que se comentó que se reabriría. Se supone, bueno, esto estaría dentro de la hoja de ruta, pero todavía hay desconocimiento y no se sabe exactamente cuándo pues va a volver a abrirse, a reabrirse en el caso de Melilla y abrirse en el caso de Ceuta. También hablaremos del régimen de viajeros y al final un poco pues de esa situación económica, como bien he dicho, pues con unos invitados que conocen la materia. Contamos con Pyme Melilla y con Axemel. En la Confederación de Empresarios hoy pues no ha podido estar disponible para tener espacio en la mesa, nos hubiese gustado contar con ellos, pero aquí tenemos pues dos organizaciones pues en la que se encuentran comerciantes y personas que conocen esta situación, porque de hecho les afecta. Así que primero pues vamos a presentar a nuestros invitados. Aquí a mi derecha pues contamos con Khalid Said Mohamed de Axemel. Hola, bienvenido y muy buenas noches. También tenemos aquí a mi lado a Francisca Serón, presidenta de Pyme Melilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Y también pues miembro de Pyme Melilla, tesorero, pues José Benaín. Buenas noches. Muchas gracias a los tres por estar aquí en la réplica de Popular Televisión Melilla. Y bueno, pues dentro de este espacio, evidentemente, el tema es lo que he comentado, lo que he introducido. Pero antes de empezar con la tertulia, con el debate, con la exposición de opiniones, pues vamos a escuchar las últimas declaraciones de políticos y concretamente del senador Juan José Imbroda, en el Senado precisamente, pues también replicando a José Manuel Álvarez, pues el ministro de Asuntos Exteriores, pues sobre la gestión y esa incertidumbre al fin y al cabo de esa reapertura de la aduana comercial. Así que vamos a escuchar a ambos y ya entramos en materia. Que en enero ya se abriría la aduana comercial de Melilla. Es más, ustedes habían anunciado que en enero ya se abriría la aduana comercial de Melilla. Es más, hicieron, perdónenme que les diga, un paripé que para mí fue bochornoso, que es una prueba de cómo iba a funcionar la aduana de Melilla pasando una expedición comercial. Como ustedes comprenderán, después de haber enviado miles de expediciones comerciales, eso no se debería de haber hecho, porque era una afrenta a los melillenses y sobre todo al sector empresario del comercio. La nueva etapa de relaciones con Marruecos es sin duda alguna positiva para Melilla y para Ceuta. Yo me reuní la semana pasada con el presidente de Melilla y con el presidente de Ceuta, el señor Vives, y todos constatamos los efectos positivos, a pesar de lo que usted ha dicho, que el proceso de normalización está teniendo en ambas ciudades autónomas. No lo digo yo, lo dice el comunicado conjunto que sacamos los tres. Los pasos tienen que hacerse de forma gradual y ordenada, porque hay cosas del pasado que no queremos volver a ver. No queremos volver a ver contrabando ni comercio atípico. Hay imágenes que no son dignas. Pues resumidamente estos son los cortes que hemos extraído de esas intervenciones en el Senado, pues para resumir un poco cuáles han sido pues las réplicas, las contestaciones pues en la Cámara Alta. Así que vamos ya a entrar en materia. También un poco a raíz os voy a invitar a que opinen, ¿no?, pues sobre estas declaraciones, tanto del senador, pues cómo está siendo su postura, su gestión como oposición, pero al final como representante en esa Cámara, y también pues por parte del ministro de Asuntos Exteriores. Así que empezamos por Khalid Said. Bueno, pues en primer lugar darle la bienvenida al señor Imbroda por las declaraciones a favor de que se trabaje y se realicen las gestiones necesarias para que el comercio en Melilla y los empresarios en Melilla pues puedan realizar su labor y ejercer su labor empresarial pues como han estado haciendo hasta
hasta el cierre de la frontera en el 2020 por el tema de la pandemia, porque recordamos que durante su gobierno y cuando también estuvo presente tanto en el gobierno local como en el gobierno de la nación, tuvimos muchos problemas para el paso de mercancía desde Melilla al otro lado de la frontera, al lado marroquí. Por lo tanto, agradecemos que ahora se sume a nuestras reivindicaciones, a que exista y se mejore, bueno, que vuelva a ser una realidad el hecho de que podamos desde Melilla seguir ofreciendo ese servicio que se ofrecía a Marruecos, y era que era una puerta de entrada de bienes y servicios para los marroquíes, y pues os digo que bienvenido a que se sume con nosotros a este carro. Respecto a las declaraciones del señor Álvarez, del ministro, pues es cierto que lógicamente pasar de un momento de cierre fronterizo a un cierre absoluto al 100% tras la pandemia, a una apertura que se hizo el año pasado sobre abril, pues hombre, lógicamente ha habido una mejora, claro, ha habido una mejora, pero no es lo que esperábamos, ¿no? Sabíamos que la reapertura pues tenía que hacerse de manera pues ordenada, ¿no? Y con toda la seguridad y con todas las condiciones necesarias para que fuera una reapertura que beneficiara tanto a Marruecos como en este caso a España, pero concretamente Melilla, ¿no? Entonces sabemos que esas condiciones se deben dar, y por eso los empresarios, y sobre todo a los que yo represento, a Axemer, que la mayoría somos empresarios que trabajamos en la frontera y que prácticamente el 100% de la actividad estaba relacionada con el paso de mercancía a través de la frontera, pues nosotros esperamos que se viera algún tipo de gesto claro respecto sobre todo a la apertura, a que volviera a existir ese flujo comercial que había entre los dos lados de la frontera. Entonces, esperando eso y teniendo esa paciencia y ese saber de que tenían que volver a reunir una serie de condiciones, pues nosotros hemos esperado, y sobre todo cuando oímos por parte de las declaraciones del señor Álvarez, y que en septiembre se hizo esa declaración diciendo que pues, se iba a hacer una apertura gradual de lo que era la aduana comercial, pues la verdad es que pues, esas declaraciones para nosotros supuso pues, un cierto alivio, es decir, una esperanza, ¿no? Para que volviéramos otra vez a esa normalidad, pero nos hemos visto que llegó enero, llegó finales de enero, y nos vimos con que realmente pues y esa reunión de alto nivel, sí, y a la espera, supongo. No, incluso antes de la RAN, porque las declaraciones, bueno, sí, dijeron que iban las declaraciones a ser del señor Álvarez era que se iba a hacer una apertura en enero gradual. Nosotros llegaba el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, ya estábamos esperando que hubiera algún tipo de movimiento, claro, y veíamos que no ocurría nada, y bueno, venga, pues que estamos en enero todavía, que hay tiempo para que en enero veamos esa realidad, y al final ha sido, pues realmente es que, sinceramente, la imagen que yo he podido ver de la furgoneta, o sea, una furgoneta esperando la cola para pasar al lado marroquí, y si a eso se le llama una expedición comercial, como hemos estado hablando de que la aduana comercial de Melilla lleva abierta desde el año 1886, y que realmente no necesitaba ningún tipo de prueba, ningún tipo de gesto como el que tuvo lugar ese día. A mí realmente desde Axemer es que estamos pues muy decepcionados con lo que ha pasado, y la verdad es que sí, que estamos muy decepcionados con lo que ha pasado, y nos genera mucha duda el hecho de que declare el señor Álvarez, que diga que existe un calendario acordado, y los empresarios que nos debemos a ese calendario, porque nuestras inversiones y nuestro futuro depende de esos calendarios, no nos facilita esa información a nosotros, y que se quede, pues no sé dónde está esa información, ese calendario, para que podamos nosotros trabajar y hacer algo. Ahora mismo tenemos, termino ya, tenemos a los empresarios de Axemer, muchos con las naves cerradas,
con gastos que está generando esas naves, porque no hay trabajo, pero que hay unos gastos que hay que cubrir, y estamos pues ya muchos de los empresarios a cero, vamos, no damos a más. Vamos a pasar a Francisca Serón. En cuanto a esta declaración y también un poco, pues si quiere complementar algo que ha dicho Jale. Sí, en cuanto a estas declaraciones, vamos, todos aquí en Melilla entendemos que necesitamos una serie de declaraciones que por lo menos haya una seguridad jurídica y sepamos que esto va en funcionamiento. Entendemos que yo creo que le está costando más de lo que pensaban estas negociaciones. Está en la mesa de trabajo, cierto que dicen que quieren que bueno, hacer todo de forma gradual y ordenada, pero cierto es que por lo que vamos viendo parece que hay ganas, pero también dependemos del país vecino y yo creo que no está muy por la labor. Ellos están presionando a través de una serie de cosas, Sáhara, el otro, y nos están teniendo a nosotros un poquito de moneda de cambio ahí y presionando un poquito con estos temas. Entonces yo creo que el tema está en que se está desviando, Marruecos está presionando por otro lado y estas negociaciones como que la van dejando un poquito, no le están dando la importancia que debería tener. Y nosotros como melillenses sí que la necesitamos por esa seguridad jurídica y porque, oye, aquí estamos y necesitamos que en un momento dado hay una aduana comercial que estaba ahí abierta, que se cerró de forma unilateral en el 2018 y que está en esa mesa de trabajo, pero que claro, queremos ver ya un poquito también de ese movimiento y que se empiece ya a trabajar. Esperemos que ya esas mesas de trabajo tengan ya un poquito más clara lo que los pasos a seguir y que dentro de nada, pues poquito, dentro de poco empecemos ya a ver un poquito de movimiento en esa aduana comercial. Tal como está ahora mismo la aduana comercial, con Melilla salimos perjudicados, porque es cierto que de Marruecos para acá están pasando mercancía, porque la gente coja, compra y trae, y el problema que tenemos nosotros aquí en Melilla, que es donde tenemos que dejar a viajeros, perdón, que ahí está, ahí ya que también hablaremos de ese asunto. Pues entonces pasamos, por eso digo yo, porque es que es verdad que ahora mismo, tal como está esta aduana, ahora mismo aquí en Melilla, lo único que nos está ahora mismo es perjudicando. Pues pasamos a José Benal. Bueno, pues un poquito por no repetirme lo que ya han dicho anteriormente, quizá lo que tenemos que pedirle al señor ministro y al gobierno de Madrid en general era que de alguna forma nos ofrecieran algo ya claro, algún calendario, algunas posibilidades, a poco, a corto, a medio plazo, pero que supiéramos y tuviéramos unos objetivos de trabajo, unos objetivos sobre qué hacer y cómo actuar como empresa. Es cierto que para las empresas el tiempo es mucho más corto que el tiempo político. Entonces desde ahí tendríamos que tener algo claro, incluso en las posibilidades que tengamos, aunque sean posibilidades primarias, que después hubiera un calendario posterior que aumentaran o mejoraran, pero algo sobre lo que supiéramos que tenemos un principio sobre el que trabajar, siempre que hablamos de aduanas. Y quizás ahí teníamos que ver que, bueno, después comercialmente, es decir, tanto que hablamos de aduana comercial, ¿qué nos reportaría comercialmente esa aduana comercial? En las circunstancias que estaba la aduana hasta el 2018, estamos en una circunstancia en que impositivamente meter productos desde Melilla documentado a Marruecos nos va a costar unos diferenciales de aranceles que son bastante grandes, con lo cual realmente nos va a beneficiar a la economía nuestra es esto, que se dieran algunas condiciones, que ya no estamos hablando ni de plazo ni de tiempo, unas condiciones arancelarias que nos permitieran que fuéramos competitivos con el que desde Península exporta a Marruecos. Esa sería la circunstancia, porque si no, realmente la aduana se puede abrir, que se terminará abriendo, entiendo yo, pero la siguiente parte para nosotros es si es competitivo ese mercado que se nos abre. Conforme a otras ciudades de Claro, es que de España. Los mismos empresarios melillenses que están en Península están exportando a Marruecos porque se han visto en la necesidad de seguir trabajando porque tienen su mercado en Marruecos. Si esos mismos, es decir, con cualquier producto que lleva toda la documentación europea, según los aranceles europeos, tienen marcados y estipulados unos porcentajes de aranceles, en el momento que la mercancía llegue por aquí, al ser tercer país, los aranceles se duplican, incluso triplican. Evidentemente, nadie trabaja con tanto margen de beneficio para después de esos aranceles poder
poder seguir ganando dinero, con lo cual ¿queremos aduana comercial? Sí, pero habría que especificar muchas condiciones, y entre ellas unas condiciones arancelarias que nos dejara mercado para poder trabajar. Perfecto. Sí, si tiene algo que añadir, claro, esto aquí ya se abre un poquito la mesa de tertulia, pues no sé si Jari, por ejemplo, tiene que comentar algo en cuanto a aranceles. No, la verdad es que es cierto lo que está diciendo mi compañero, porque, claro, si se abriera la aduana comercial, claro, Marruecos, claro, como está actualmente o como estaba anteriormente, antes de que se cerrara, Melilla es considerada país tercero, por lo tanto, claro, la aplicación de aranceles de mercancías que pasa de Melilla a Marruecos se le aplicaría pues el que se le aplica, que en estos casos tengo entendido que es muy alto. Estamos hablando de un 70%, creo, de aranceles. Estamos hablando de productos que duplican, incluso algunos que triplican el arancel. Exactamente, entonces realmente... Por ejemplo, ¿qué productos para que la gente pueda conocerlo mejor? Marruecos, como cualquier país, aplica los aranceles. Marruecos lo llama los derechos de importación. Entonces, si el arancel, por ejemplo, de un producto, es que no sé marcarte alguno en específico ahora mismo, pero si en un producto lo tiene marcado en el 50%, a lo mejor en el acuerdo con la Comunidad Europea está un 20%. Exactamente. Es decir, nosotros pagaríamos ese 50% y los productos que nosotros mismos desde Almería o cualquier otro puesto español mandáramos, saldría un 20%. Ya estaríamos hablando de un sobrecoste para cualquier producto que entremos desde aquí de un 30%. Exactamente. Y a veces son incluso mayores. Habría que yo he tenido la... Sí. Yo lo he... Termina y ahora... Lo hemos visto, es decir, después de que en el 2017 la frontera ya fuera problemática con el tema del paso de mercancía, gente que probaron a pasar mercancía vieron los costes elevadísimos. A raíz de eso es cuando la gente empieza a irse a la península y pasar desde ahí la mercancía a Marruecos. Es decir, si no tuviéramos esas condiciones, ¿qué más los empresarios de Melilla, que tenemos nuestros almacenes aquí y nuestras propiedades aquí, y tú tendrías tu mercancía aquí en Melilla, la podrías seguir pasando? Pero ahí estamos hablando de unas diferencias abismales. Sí. Ahí puntualizamos también aranceles y transporte. Claro. Porque a eso le sumamos el transporte de mercancía que llega a Melilla. Ajá. El coste ya supera. Por eso yo os diría, decir, un mercado a Marruecos sí, sería muy productivo, sí, necesitaríamos dos cosas. Un coste de transporte para poder competir con las empresas peninsulares y, aunque como no se puede aplicar el Euro 1, que es el documento que garantiza que la mercancía es de origen europeo, que hubiera algún acuerdo arancelario con Marruecos específico para Ceuta y Melilla, o que llegáramos un momento en el que, con las condiciones y nuestras ventajas, pudiéramos entrar en la unión aduanera para poder estar en las mismas condiciones. Transporte y aranceles específicos. A partir de ahí podríamos empezar a trabajar y ser productivos con Marruecos. Tenía ahí reservado el turno para Jari porque iba a complementar algo. No, simplemente quería decir que sí, tenía que comentar. Que una condición que tendría que cumplir lógicamente la mercancía que saliera de aquí de Melilla era que contara con una certificación de origen Unión Europea, para que no se le aplicaran los aranceles que aplica Marruecos a productos que vienen de países que no son Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí sí que... Y es una de las cosas que también nosotros hemos pedido de AXEMER, que cuando, en el caso de que se aplicara, o sea, se abriera esa aduana comercial, que la mercancía que saliera de aquí en Melilla contara con esa certificación que se llama Euro 1, ¿no? Esa es la que sería aplicable, que sería lo que deseable para que se le aplicara también a esta mercancía y no tuviera ese pago de arancel que perjudicaría mucho a... Pero ahí tenemos un problema. Sí. Vamos a ver, pedimos el Euro 1 como norma, pero el Euro 1 es un documento que está contemplado para la Unión Aduanera, es decir, legalmente no tiene validez el Euro 1. Por eso yo he dicho antes de que habría que negociar algunas condiciones arancelarias específicas, porque el Euro 1, es decir, Marruecos y estaría en todo su derecho de no aceptarlo. No somos, si no nos reconocen... Bueno, pero es que precisamente en eso están las negociaciones, ¿no? Por eso te quiero decir, el Euro 1 como documento no,
a no ser que entráramos en la unión aduanera, que nos llevaría un tiempo y a partir de ahí sí. Sí, Bueno, no tiene por qué ser. Algo similar al euro 1. Voy a interrumpir porque es que Francisca Serón ha intervenido menos tiempo, entonces Sí, como también es presidenta o pertenece a la Asociación de Transportistas de Melilla, como han mencionado también el transporte, para también complementar un poquito de información, el tema del transporte, ¿cuál es la reivindicación exactamente? Hombre, nosotros que en Melilla lo decimos tal como estamos, si no hay una bajada del precio del transporte de mercancías no podemos ser competitivas, ya sea bien mirando hacia Marruecos, una aduana comercial, como mirando hacia otras direcciones, porque si Melilla queremos reconvertirla ya en tema industria, turismo o lo que sea, necesitaremos una bajada de transporte, pero bueno, eso ya es, nosotros decimos, es que no es para dentro de unos meses, es que tiene que ser para allá. Esa bajada tanto en transporte de mercancías como de pasajeros no residentes. Si queremos reconvertir Melilla, queremos mirar también hacia Marruecos con esa aduana comercial, sin esto no hacemos nada. Porque entre el sobrecoste del transporte hacia Melilla, ahora llega transporte hasta Melilla, más los aranceles, más la carga y descarga de la mercancía hacia almacén en tu almacén, trabajadores que te carguen y descarguen, después lleva a Marruecos, no vamos a ser competitivos con Marruecos. Es que con una aduana comercial, como se está hablando, tenemos que ya darle, incluso adelantarnos a eso, tenemos que vernos adelantados, hemos tenido 4 años, en haber mirado eso, con ese cierre que hubo ya de aduana comercial en el 2018 y después estos años de pandemia, se tenía que haber hablado viendo ya las situaciones, que Marruecos está poniendo trabas, que Marruecos cada vez nos va poniendo como más palos en la rueda. Teníamos que mirarlo ya, y es esencial, pero para ya cualquier tipo de economía aquí en Melilla. Si queremos evolucionar, desarrollarnos y mirar un futuro, eso tiene que estar ya, pero bueno, puesto en la agenda, pero para una solución con carácter urgente. Pues con estas declaraciones vamos a hacer una pausa publicitaria, pasamos a los anuncios, pero seguimos en la siguiente parte pues hablando de estos asuntos, así que pasamos a publicidad y ahora volvemos. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta después de estos anuncios y continuamos en esta segunda parte de la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla, hablando, como bien estábamos haciendo hace unos pocos minutos, sobre esa aduana comercial, sobre las reivindicaciones desde Pymes Melilla y desde Axemel. Y estaban pues ya comentando un poco pues cuáles son las peticiones en cuanto a aranceles, en cuanto al coste del transporte, pero ya que todavía pues eso no se ha reabierto esa aduana comercial, precisamente hace un mes aproximadamente, antes de esa reunión de alto nivel entre España y Marruecos, pues delegación del Gobierno se reunió con estas organizaciones, también con la Confederación de Empresarios, pues para informarles cómo sería pues esa reapertura. Y entonces, ya que los tenemos aquí en la mesa, preguntarles pues qué se dijo, qué es lo que se ha cumplido, no se ha cumplido, ya ahora me contaréis, y a partir de entonces y después de la RAN, no sé si delegación pues o ha mantenido informados sobre algo, ya que al final pues no se ha reabierto, estuvo esa expedición de prueba, ¿no?, con una furgoneta. Entonces, pues vamos a preguntar, como estábamos con Francisca Serón y ha intervenido menos tiempo, pues vamos a preguntarle a ella. Bueno, en aquella reunión se estuvo hablando del tema de la aduana comercial, que bueno, estaba próximo a lo que era la reunión de la RAN de alto nivel. Ahí no se nos dijo a nosotros fecha ninguna, nos dijo que se iba a hacer de forma simultánea con Ceuta, gradual y ordenada. Esa era la idea que tenían, y que bueno, que querían hacerla cuanto antes, que iban a hacer una prueba. Incluso nos comentaron que si sabíamos de alguien que quisiera más o menos, tuviesen hoy intención de pasar hacia Marruecos, pues esa pequeña prueba, que la prueba entendíamos nosotros, no sé, que era como antes de la reunión vamos a decir que aquí hay dos aduanas comerciales, tanto en Ceuta como en Melilla. Yo creo que más bien era un poquito más de mensaje para reunirse en la reunión esta de alto nivel. Y allí se nos dijeron que bueno, que iban a hacer una pequeña prueba y que ya luego pues nos darían fecha más o menos de esta reapertura de la aduana comercial. De momento no nos han comentado nada, nosotros estuvimos también hablando con delegación
Nos dijeron que bueno, que tenían que ir para Madrid, iban a hacer una serie de reuniones y ya nos dirían algo más al respecto, que de todas formas fuésemos buscando clientes y productos de clientes de aquí de Melilla que quieran más o menos tener idea de retomar estas expediciones y más o menos iban ahí mirando, valorando la serie de productos que estaban interesados clientes de Melilla para enviar para Marruecos. Eso fue lo que estuvimos hablando más o menos y de momento así está la cosa. ¿Y no ha habido ninguna novedad más, alguna información al respecto durante estos días? No, la insistencia es lo mismo, que se va a hacer de forma gradual, que está en la mesa de trabajo, que se está mirando, que parece ser que la cosa, pues oye, que ya la tenemos un poquito más clara, pero de momento ahí estamos, esperando que haya buenas noticias. Pues pasamos a Axemel en representación de esta organización. Pues mire, la verdad es que si estábamos decepcionados con las declaraciones de ayer del señor ministro de Exteriores, la verdad que con la labor que ha estado realizando la delegación de gobierno aquí en Melilla, pues mucho más. La verdad es que no... las conclusiones que podemos sacar nosotros de todas las reuniones que hemos tenido con delegación para sacar alguna cosa clara de cuál es el futuro del comercio entre Melilla y Marruecos, es que la delegación única y exclusivamente ha servido de correa de transmisión, de información, pero sin saber nada, porque no nos aclaraba nada ni nos decía absolutamente nada en concreto sobre qué podía pasar. Es más, como ha dicho Francis, en la última reunión que tuvimos, que sabíamos que se iba a producir esta apertura gradual y que se hablaba de fechas, se había hablado de una fecha, y en esa misma reunión dijeron que esa fecha que se había dado, el 25 de enero... Me lo puso El País, después Enrique Alcoba de la CM... No salió de fuentes del gobierno. Sí. Entonces, realmente, incluso pero lo dijeron desde delegación, en esa reunión. Incluso en esa misma reunión, esa fecha tampoco estaba clara. Ajá. Y al final, pues bueno, fue como algo como sorpresa, ¿no? De repente te encuentras una furgoneta pasando por la frontera, ¿no? Que de hecho fue el 27, si no me equivoco. Y se nos dijo también lo mismo que ha dicho Francis, que si conociéramos a una persona interesada en pasar, o sea, que realmente, sinceramente, yo creo que nos sentimos totalmente engañados. Yo creo que la delegación de gobierno, la verdad es que no está ejerciendo una función que es a lo mejor lo que querríamos nosotros, ¿no? Que transmitiera las sensaciones que tenemos nosotros aquí en Melilla, de los empresarios, las necesidades que tenemos de que esto se vea a luz, y la verdad es que cuando lleguemos a esas reuniones, pues salimos como llegamos a las reuniones, es decir, pues, sin ninguna esperanza, sin nada claro sobre la mesa y con muchas dudas. Y entonces, claro, llevamos ya, como he dicho, desde que se cerró la frontera, desde que cerró la frontera, más desde que se hizo la apertura esta de personas peatonal, hasta este enero, que ya se veía que podía ser esa apertura, pues totalmente desamparados y sin ningún tipo de respuesta por parte de la delegación de gobierno, la verdad. Le dijeron en muchas reuniones que qué pasa con el régimen de viajeros. El régimen de viajeros que en este sentido se debería aplicar de manera automática en cualquier paso fronterizo entre un país y otro. Es que ahí no hay más. Una igualdad también de condiciones. Ahí no hay más, ahí no hay ninguna historia, eso es una norma internacional que existe, que tú viajas, pasas por una frontera y puedes llevar contigo una bolsa de... Una bolsa de mercancía que compras en una tienda, y se lo vemos en todo día en los aeropuertos y en los puertos. Ella concretamente nos dijo en una reunión que tuvimos, que una conversación que tuvo con el gobernador de Nador, según nos dijo la delegada del gobierno, nos dijo que el gobernador, de palabras suyas, nos ha dicho a nosotros que el régimen de viajeros que se aplica en Melilla va a ser el mismo que se aplica en puertos y aeropuertos a la entrada de Marruecos. Y eso, la verdad es que también pues hemos visto que no. Vamos a ir concluyendo para pasar la palabra a José Benaín, que hace ya un rato que no interviene, un poco en relación y bueno, pues también complementando lo que han dicho los compañeros de mesa. Porque bueno, todos hemos estado en la misma reunión, hemos escuchado las mismas cosas. Es cierto que más poneros un poquito lo que le incidimos, es decir, buscando más que
La respuesta a esta delegación, que vemos que ya no es que delegación no nos las dé, sino que el propio ministro no tiene respuesta que darnos, ya lo hemos visto con el vídeo que habéis puesto, y quizás le insistimos mucho en el tema del régimen de viajeros, que quizás a día de hoy y con las posibilidades pueda ser más rentable incluso que la aduana comercial para la ciudad. Sería muy importante, es mucha gente, es mucho marroquí que viene, es mucho melillense que viaja a ver a la familia con cosas desde aquí, y al final estamos en tal circunstancia económica que cualquier pequeño aumento de eso, que a lo mejor en otros tiempos no sería mínimo, ínfimo, sería bastante importante. Con respecto a la aduana comercial, les planteamos los puntos, es decir, los mismos que hemos hablado aquí. Transporte, necesitamos para poder ser competitivos en la aduana comercial, necesitamos costes de transporte, necesitamos que se negocien condiciones arancelarias, es decir, todo eso para que de alguna forma se trasladara. Entendremos que dentro de la buena voluntad, que por lo menos por parte de delegación, se haya trasladado la información. Otra cosa es que ya desde el Ministerio reciban o quieran recibir lo que exponemos nosotros. Para seguir hablando de este asunto, pero ya también de cara a las reivindicaciones, porque bueno, hemos hablado del Gobierno central o delegación del Gobierno, Partido Socialista, también pues el papel del senador Juan José Imbroda del Partido Popular, pero también quería hablar pues de Coalición por Melilla, cuáles están siendo pues las actuaciones, cuáles son las medidas que quiere reivindicar. Y es que, bueno, en una de las últimas ruedas de prensa, Mustafa Abertzan habló de esa Melilla reivindicativa, ese eslogan que tiene de ir a Madrid con un escrito contando con diversas organizaciones pues que al final tienen relación con la frontera y con la aduana comercial para pedir esa normalización pues del paso de mercancías de cualquier manera. Entonces quería poner también unas declaraciones de Mustafa Abertzan, porque después hubo varios matices por parte de Pyme Melilla que desmintió pues que se hubiesen reunido precisamente para esto. También pues la CM dijo que no le dieron ninguna respuesta ni sí ni no, que entiende que pues sí, tiene que haber una reivindicación, así dijeron desde la CM, pero que no le dieron una respuesta todavía. Y que entonces, bueno, vamos a escuchar de nuevo a Mustafa Abertzan y entonces pues hablamos un poquito pues de lo que comentó. Es momento oportuno de plasmar en un documento de Melilla reivindicativa para ese viaje reivindicativo donde fletaremos un avión, donde cada organización llevará a sus representantes y pagarán sus vuelos, e iremos al Congreso de los Diputados a presentar el documento, a contactar con las fuerzas políticas y a expresar a todo el país que nosotros tenemos voz, conciencia y reivindicación. La CEME ha dicho que sí, la PYME ha dicho que sí, el sindicato médico ha dicho que sí, y nos queda contactar con los sindicatos de los cuerpos de seguridad y con los sindicatos de educación y otros tipos de organizaciones. Pues estas son declaraciones de principios de este mes de febrero. Ya no sé si ha habido algún cambio, pero sí es verdad que, si mal no recuerdo, desde PYME desmintieron que le hubiesen dicho, bueno, ni siquiera el sí, sino que no se le dijo esta propuesta, ¿no? Sino que fue Emilio Guerra, si no me equivoco, se reunió con PYME en Melilla. Y bueno, entonces vamos a echar un poco para atrás en el tiempo y volver a especificar exactamente entonces esa reunión con Emilio Guerra. ¿Qué se trató exactamente? Allí lo que se estuvo tratando era de mirar otro tipo de Melilla, otro tipo de economía, y a ver qué propuesta podíamos dar para hacer ese cambio en la economía de Melilla, puesto que la aduana comercial estaba complicada. Entonces, más o menos, estuvimos hablando de ese tema, pero en ningún momento se habló de reivindicaciones, ni nada de nada. No hubo comentarios ni nada. Solamente, más bien, era, vamos a darle un vuelco a esta ciudad, como vosotros, como patronal, podemos dar una idea para, dentro de las propuestas nuestras, poder dar ese vuelco mirando en otro tipo de direcciones de la economía. Ya fuera turismo, es que estuvimos hablando turismo, estuvimos hablando de economía, estuvimos hablando de temas de industria, hablando más o menos eso, y de que a ese más o menos podemos hacer como un pequeño borrador de las cosas que nosotros como patronal PYME en Melilla pudiésemos darle a ellos esa idea para ese nuevo cambio de la economía de la ciudad.
Y bueno, con Axemel, Coalición por Melilla, ¿alguna iniciativa? ¿Se le habló entonces al final de esta reivindicación, ¿no?, de ir a Madrid? No sé, ¿qué tiene que comentar Jalisay? Sí, bueno, se pusieron en contacto con nosotros y bueno, la coalición desde el primer momento se ha visto preocupado y ha tomado muchas iniciativas que ya esperamos que nosotros que la hicieran a los que les corresponde realmente. Y entonces, bueno, lógicamente, creemos que realmente la voz de los empresarios, ya que desde aquí no les llega, porque tenemos aquí a una representante del gobierno que le comentamos las cosas y no tenemos constancia, o por lo menos da la sensación de que no llega, que tiene que llegar, pues la verdad es que realmente lo que habría que hacer es ir al Congreso y reclamar nuestras justas demandas y que nos den respuesta a ellas. Entonces nosotros nos sumaríamos lógicamente a esa reivindicación ahí en el Congreso y estamos pendientes de otra reunión que tengamos con Coalición para cerrar esas reivindicaciones que vamos a llevar ahí. Axemel entonces diría que sí, o ya ha dicho que sí, y se estaría ultimando entonces, o... Sí, bueno, hombre, sí, hemos tenido un primer contacto, sí. Y en principio sí que respaldaríamos esas reivindicaciones, lógicamente. Y bueno, desde PYME Melilla, aunque pues esa reunión fuera en cuanto a otro asunto, a ver si es un asunto económico, al fin y al cabo, pero aunque no se le hablara concretamente de este viaje a Madrid para sumarse, ¿no?, a esa Melilla reivindicativa, y bueno, ya se lo preguntó a José Benaín, ¿cómo ven esta propuesta de Coalición por Melilla de ir en conjunto las organizaciones pues allí a Madrid a reclamar al Congreso de los Diputados? Evidentemente hay que buscar fórmulas en las que protestar por lo que está ocurriendo en la ciudad, pero también queremos tener claro de que no se puedan mezclar las cuestiones políticas y electorales con las cuestiones nuestras empresariales. Entonces, que tenemos que reivindicar, que tenemos que hacer cosas por Melilla, y si tenemos que alzar la voz, tendremos que alzarla. Pero quizás buscar la fórmula de que de ninguna forma pueda aparecer una reivindicación electoral o política. Y nosotros los empresarios somos los que eso lo tenemos que tener más claro, porque nosotros formamos parte de la economía, no de la política. Y nuestra lucha es por la economía y por la ciudad, pero desde la parte de la economía. Y quizás mezclar esas dos cosas pues no pueda ser un gran elemento. Evidentemente, bueno, pues todas estas cuestiones, una vez que se planteen en serio, ya nos reuniremos y veremos qué postura tomar. Pero un poquito por ahí va la idea. También desde Axemel pues emitieron un comunicado hace unos cuantos días de que bueno, se iba a reivindicar también aquí en Melilla al fin y al cabo, y también que hay pendiente una reunión pues con el diputado que representa a Melilla en el Congreso, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, y también con los senadores. Entonces también un poquito en relación a eso, cómo van estas conversaciones, cuándo se harán definitivamente y qué pasa con esa... pues no sé, concentración, no sé si será manifestación, qué hay planeado y cuáles son pues las estimaciones. Pues no quiero avanzar nada, lógicamente, porque es nos gustaría que fuera una respuesta conjunta. Una respuesta, sí, conjunta, sí. No solamente de Axemel, sino de todas las organizaciones, ¿no? Entonces, se está sembrando esa concentración, estamos trabajando y cuanto veamos nosotros que se pueda llevar a cabo, pues la haremos, vamos. Y respecto a las conversaciones que vamos a tener próximamente con los representantes de Melilla en el Congreso y en el Senado, pues de momento hay una fecha para esa reunión, pero de momento todavía no hemos concretado exactamente. Bueno, lógicamente vamos a hablar de estos temas, ¿no? de frontera. Claro. Pero que todavía no está cerrada la fecha, entonces, bueno, cuando sepamos algo, pues os comentaremos. Ya se comunicará. Bueno, desde PYME Melilla, así paralelamente, no sé si también se están moviendo un poco para ver, pues, ¿no?, un poco en la misma línea que Axemel, o si también pues se reúnen, ¿no?, las diferentes organizaciones,
o con, pues, bueno, o bien con PSOE, con PP, no sé cuál está siendo ahora la línea de trabajo de PYME en Melilla. Bueno, nosotros PYME en Melilla... O de la Asociación de Transportistas también. También, ahí vamos todos. Quiera que no, bueno, todos los actos que nos han invitado, estamos yendo, estamos lanzando estas propuestas. Precisamente ACCEMEL, a mí me han llamado, para la semana que viene tenemos una reunión, adelantamos, si sí. me llaman me han dado ya un toquecito y hemos quedado para la semana que viene. La cuestión de, como digo yo, ir sentándonos y hablando y entre todos, pues oye, y marcando y opinando sobre cómo va el tema y cómo debe de ir. Nosotros, verdad que, como ha dicho José, nos queremos mantener un poquito al margen, porque es que es una fecha que la verdad que es muy complicada. Es una fecha que todo movimiento que haya parece que más bien es electoral. Entonces, es que se acercan, es que va a ser un año electoral, sí, al fin y al cabo, pero no, claro, al final las gestiones, sí, tienen que estar ahí. Claro, el tema empresarial es verdad que tiene que estar muy, muy aparte de la política, porque al final tenemos que trabajar por la ciudad, por la economía, y no podemos meter en estos temas tanto políticos y más en épocas electorales. Entonces, por nuestra parte, como digo yo, siempre estamos para crecer, para ayudar y para que, oye, sacar a esta Melilla para adelante, tanto económicamente como también como ciudad. Y en eso estamos, que sentarnos vamos a sentar, seguiremos hablando y, oye, siempre estamos abiertos a que nos cuenten y nosotros en un momento dado también podamos dar nuestra parte, nuestro granito de arena. Para ir concluyendo, porque no nos queda mucho tiempo, ya pues quería pediros pues unos titulares, una intervención pues de un minutito cada uno aproximadamente, para que, bueno, pues para que se saque alguna conclusión o alguna reivindicación dentro de esta mesa en este sentido, pues a nivel genérico, para ir concluyendo y también explicar un poquito pues cómo ha sido la situación económica de Melilla pues desde sus diferentes posiciones. Entonces, para ir concluyendo, pues pasamos a José Naín y pasamos aquí el turno y terminamos con Javi. Para ser un titular, volvemos a queremos una Melilla con una aduana como la de cualquier otro país, que podamos intercambiar entre los dos países y seguir teniendo las buenas relaciones que entre los vecinos de uno y otro lado hemos tenido toda la vida, porque los del otro lado quieren lo mismo que nosotros. Queremos una ciudad en la que siga fluyendo el turismo, la economía y vayamos a más, y que dejemos de pensar en la negatividad esa que se infundió en un tiempo en la ciudad. Es decir, nosotros estamos trabajando, mientras todos estos temas avanzan, en pequeños proyectitos y pequeñas ideas que sabemos que son cositas muy pequeñas, pero que si conseguimos que día a día una cosita más esté, un proyecto más esté en la ciudad, y ese empresario, ese proyecto no lo haga fuera, ya hemos conseguido un granito más de arena. Vale, pues pasamos a Francisca Serón. Tiene un minutito aproximadamente. Ahí está. Pues nosotros, como PYME en Melilla, vemos ya también como una ciudad que sea más europea, con más futuro, mirando en diferentes direcciones, teniendo a nuestros vecinos como siempre, nuestra zona comercial, nuestros vecinos como siempre, pero también empezar a ver un abanico diferente hacia otras direcciones, mirar por nuestra Melilla, inversión en Melilla, trabajar para que Melilla sea autosuficiente y luego lo que ya luego venga sean como esta para Melilla. Pero trabajar por eso, tema de transporte, vamos, esencial, transporte y Melilla autosuficiente y más Europa. Perfecto. Que nos tengan en cuenta en Europa. Pues vamos a pasar a Jalisay para concluir. Pues yo concluyo que necesitamos volver a lo que teníamos antes, a una relación de vecindad entre melillenses y navarenses. Necesitamos que nos aclaren el calendario que existe de apertura. Si no lo quieren hacer público para que no se haga ese efecto de llamada, pues por lo menos que se reúna con los empresarios y nos digan esto es lo que hay. En segundo lugar, el régimen de viajeros. Eso es que tiene que aplicarse. Tiene que aplicarse. Sin régimen de viajeros va a ser muy difícil que esto pueda seguir adelante. En tercer lugar,
Llevamos ya, como decimos, desde el 2000, desde el cierre de la frontera por la pandemia, más 2 años, que los comerciantes, los empresarios de Melilla, de Axemel, estamos a cero. Por lo tanto, reclamamos apoyo por parte del Estado que quiere apostar por Melilla y que dice que quiere invertir en Melilla y que quiere sacar a Melilla de la situación en la que está. Reclamamos apoyo del Estado para los empresarios, al igual que se ha hecho en otras regiones de España, en las que ha habido un sector comercial o un sector de actividad que por cualquier motivo, se ha venido abajo y ha recibido ayudas por parte del gobierno para ese sector que ha tenido que haber una reconversión de la actividad. En este caso estamos hablando de lo mismo, es decir, una reconversión de la actividad que necesita de ese apoyo económico por parte del Estado. Entonces reclamamos ese apoyo del Estado, ese apoyo económico por parte del Estado. Y por último, la aduana comercial, que va relacionado con el calendario que estamos hablando. Necesitamos conocer ese calendario acordado. Nada más. Muy bien. Pues aquí ya tenemos que finalizar, así que muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en esta mesa, en este plato de Popular Televisión Melilla, en el programa de La Réplica. Aquí nos tenemos que despedir, pero por supuesto despedirnos también individualmente. Jalisay de Axemel, muchísimas gracias. Buenas noches. Francisca Serón de Pyme Melilla, presidenta, gracias por estar aquí. Y también pues José Benaín, muchísimas gracias por dedicar su tiempo aquí a La Réplica. Gracias a los tres y por supuesto también agradecer a los espectadores por confiar una vez más en este programa y seguirnos. Así que aquí finalizamos. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.